Iniciamos la grabación del capítulo número 7 del podcast Súmate, con un tema controvertido, interesante y sobre todo a nivel local muy importante. Estoy hablando de la construcción de paz. Hay obviamente mucha sensibilidad respecto al tema de la violencia, pero correctamente un grupo de ciudadanos en Culiacán se abocó a crear una organización que se llama Construyendo la Paz por Culiacán. En esta mañana tenemos el gusto de recibir a un invitado que tiene ya muchos años trabajando en este conglomerado. Me refiero a Javier Yauzás Magaña, y hoy un compañero del Consejo Consultivo de Súmate, Carlos Dedoy Alvear, va a entrevistarlo. Agradecemos su presencia y no te pierdas este podcast Súmate. Pues bienvenido, Javier. Me da mucho gusto tenerte aquí en Súmate. Y pues es un tema que le preocupa a la sociedad mucho, el tema de la seguridad pública, el tema de su seguridad, de su tranquilidad, no solamente el resguardo de la integridad física de las personas, sino su patrimonio, su hogar, sus hijos, la convivencia sana, la convivencia armónica por la que todos deseamos que tengamos como sociedad. Y es para nosotros un placer y un gusto ver que organizaciones como la que tú representas estén preocupados por eso y estén pues construyendo paz, como se llama su organización. Sí, gracias Carlos, a ti y a Súmate. Qué bueno que instituciones de la sociedad civil se involucran en este tema tan sensible. Tú tienes mucha experiencia, quizás más que yo en este tema, y bueno, nosotros lo que hemos buscado, Carlos, es complementar la seguridad pública con la seguridad ciudadana. Las dos se tienen que encontrar, y a veces los ciudadanos pensamos que solamente las instituciones de seguridad son a quienes les compete, lo que tú bien decías ahorita, ¿no? Y no, es a todos. Las sociedades o regiones del mundo más pacíficas, incluyendo en México, como Yucatán, tenemos ejemplos en México, y países que mide el índice de paz global, por el Instituto de Economía y Paz, nos dice eso, que tú dices, primero hay que tener un cambio de actitud, de que sí se puede, de que en nuestras manos está que nuestras familias vivan en paz y nuestros hijos y los jóvenes realicen su proyecto de vida, sus sueños. Quieren ser maestros, quieren ser ingenieros, quieren ser lo que ellos quieran ser, lo puedan hacer. Entonces, primero una actitud de que en nuestras manos está la solución. En la medida que tú dejas en manos de otros la solución, también pones tu destino, y eso no es posible en un país como México. Entonces, primero, cambio de actitud. Dos, fortalecer las instituciones, Carlos, en lugar de criticarlas, tenemos que fortalecerlas. Tú conoces muy bien las instituciones de seguridad pública, nuestras policías, en especial las policías locales, tenemos que fortalecerlas. ¿Y qué es fortalecerlas? Primero, dignificar su trabajo, que sus hijos, su familia y nosotros nos sentamos orgullosos de ser policía. Dos, profesionalizar. En este momento sus ascensos, sus escalafones no dependen de sus méritos, de su trayectoria, y eso no está bien. Tenemos ejemplos en Fuerzas Armadas donde podemos copiar que nuestros policías tengan un servicio profesional de carrera. Y tres, proximidad con la sociedad. Necesitamos un policía muy cercano, ¿no? Entonces, todas las instituciones de seguridad, de prevención, de reinserción a nuestras prisiones, empezando desde barandilla, tutelar de menores, las cárceles, tenemos ahí mucho trabajo que hacer, y en las de prevención. Entonces es uno, cambio de actitud. Dos, instituciones sólidas y fuertes donde el ciudadano les diga en qué te ayudo, no qué haces por mí. Y tres, lo que bien decía, si nos tiene aquí, es una estructura social, con un tejido social donde entre todos nos cuidemos, nos protegemos, y con esos tres aspectos vamos a poder tener una paz muy sustentable y fundamentada en los ciudadanos. Nosotros creemos en eso, y es ahí donde nos damos a la tarea. Y te asombrarás, Carlos, de que en cualquier rincón de México encuentras jóvenes muy brillantes,
policías. Tenemos una página que se llama Ser Policía en Facebook, léanla. Están las entrevistas con los hijos de nuestros policías, lo que ven ellos en sus padres. Tenemos entrevistas con ciudadanos. Tenemos en la Academia de Policía, cuando se gradúan nuestros nuevos oficiales, ver cómo su familia se siente orgulloso de que su hermano, su hija, su hijo sean. Entonces tenemos varios programas para fortalecer las instituciones, pero todas se basan en que el cambio va a venir desde la sociedad, desde los ciudadanos. Hay un principio básico en todo esto que lo tenemos claro como sociedad, y creo que el gobierno también lo tiene, el de la corresponsabilidad. Y es básico, ¿no? Desde que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 95, ahora sí ya del siglo pasado, ¿no? Y el 98 su reglamento, que se modifica el artículo 21 de la Constitución, el 74, y que se crean los consejos de seguridad, tanto el nacional como el estatal y los municipales. Se les adjunta ahí un comité de participación ciudadana que prácticamente han sido un poco letra muerta. Se impulsó mucho al principio, como bien dices, me tocó participar en esos años, y posteriormente a eso como que los gobiernos les ha dado por ignorarlos o por no darles la importancia que tienen. Y yo tengo claro que si no hay participación ciudadana en materia de prevención del delito, el problema no se va a resolver. Nunca. Y tocas un punto importante. Hemos creado en gobiernos anteriores, hay muchos aciertos, no solo en salud. Hemos sido el país que mejor y más vacuna a nuestros niños. Somos la economía número 11 en el mundo. O sea, no, a México tienes que buscarlo entre los 10 primeros países, de 170, 180. Y en esas, a pesar de todo lo que nos falta, hemos creado esos comités que tú dices, ciudadanos, de ciudadanos valientes como tú, como muchos que dijeron, levantaron la mano. Oye, yo no sé de seguridad, pero sí sé mucho de mi comunidad y podemos trabajar juntos. Los consejos, para quienes no los conocen, hay consejos municipales, en Sinaloa hay 18, un estatal y hay un nacional. En todos ellos la ley permite a 9 o 18 ciudadanos, dependiendo el nivel, participar. Y mira, Carlos, han sido desaprovechados. Totalmente. Imagínate en Sinaloa, 18 municipios, supongamos un promedio de 10 ciudadanos, son 180, más el estatal, que son 18, casi 200 ciudadanos entre maestros, amas de casas, médicos, políticos. Imagínate esos 9 ciudadanos por municipio. ¿Qué visión le darían al alcalde? Creo que los alcaldes han cometido un gran error en no convocar a esos ciudadanos para que le ayuden y coadyuven en la seguridad, que le digan lo que pasa en los parques, lo que pasa en las escuelas. Han sido subaprovechados y eso tiene que cambiar. Ojalá que nuestros nuevos candidatos y quienes nos escuchan a la hora de seleccionar vean a los nombres de las mujeres u hombres que se animaron a estar en una boleta, vean quiénes de ellos realmente van a trabajar con la sociedad. Porque yo he sido consejero también, con el ejemplo que ustedes nos pusieron y la puerta que abrieron, pero no se aprovecha esa bondad del ciudadano, esa corresponsabilidad que se tiene. Se dice por error que el mexicano no participa. Eso es falso, Carlos. La gente está ávida de participar, pero para participar necesitas confiar en el líder que está manejando ese proyecto. Acabas de decir una palabra clave ahí, confianza. Yo recuerdo que cuando nosotros promovimos la organización de la sociedad en el tema, nos fuimos, después de un año de hacer una serie de recabación de datos estadísticos de la problemática, nunca nos enfocamos en el tema delincuencial, sino nos enfocamos en las faltas administrativas de convivencia que sanciona el bando de policía y buen gobierno del municipio. Nos enfocamos en el problema más al interior de la familia, de la escuela,
de las calles, de la convivencia de la gente, porque sentíamos que en la medida que generáramos ciudadanos que fueran involucrándose en ser respetuosos del resto de sus vecinos, de esa misma manera cuando fueran adultos, sobre todo los niños, pues íbamos a lograr ciudadanos más responsables que no delinquieran. Y yo creo que ahí está el gran problema, y uno de los principales aspectos que nos topábamos cuando llegábamos a una colonia a querer formar un comité ciudadano de seguridad pública de la colonia o de la escuela, era la desconfianza. No solamente la desconfianza en las autoridades, sino hasta en ellos mismos. Sí, fíjate que ese es el secreto. Platicando con exsecretarios de Seguridad Pública, les preguntamos, y me dice, es la sociedad, me dijo. Tenemos que fortalecer sí a las policías locales, municipales, estatales, pero la sociedad es la que va a marcar la diferencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos hecho algunos temas como Rescatemos de Corazón a Villa Juárez cuando la violencia estalló, en Altata, aquí mismo en las colonias, y funciona. Cuando la sociedad se involucra, suceden cosas increíbles. Y tocaste el tema, hay que empezar por Barandilla, pero también, Carlos, en nuestras escuelas no se da educación y cultura de paz. Entonces, no se da, por ejemplo, manejo de emociones, que muchas de la violencia sale porque no controlamos las emociones. Solución pacífica de conflictos. Los conflictos no son malos, tú quieres hacer una actividad, yo quiero hacer otro, y ver cómo dialogamos. Y cuando vas a Barandilla, para que nos escuchan, es el terreno de nuestros policías municipales. A veces les pedimos a nuestros policías municipales que hagan tareas que no les competen, como enfrentar al crimen organizado. Eso no compete a nuestros policías locales y ni debemos pedírselos, ¿no? En Londres, por ejemplo, los policías no usan armas. Tú los ves y cuando ha habido eventos difíciles a veces de terrorismo, Londres ha dicho, nuestros policías municipales o locales no van a usar armas, ¿no? Tenemos otras instancias de inteligencia y seguridad para eso. Volviendo a Barandilla, Barandilla es el primer escalón donde un ser humano comete una falta que todavía no es un delito, pero ya merece que nuestras policías atiendan, porque tú ya estás causando mal a otras personas, y se llaman faltas administrativas, como bien lo dices. Mira, hemos estado trabajando para que en Barandilla se haga un sistema de información para detectar lo que tú dices. Más o menos en Culiacán pasan por Barandilla al año 5,000 personas, pero no sabemos quién reincide. Imagínate que pudiéramos detectar a las personas que reinciden y poder ver al ser humano y decirle, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué has atacado a tu familia, que es lo más valioso que tienes? Es tu relevo natural. Cuando tú no tengas fuerza, tus hijos te van a ayudar. Cuando tú ya no puedas trabajar, ya no. ¿Por qué atacas a lo más valioso que tiene un ser humano, que es su familia? Esos conceptos, Carlos, se deben de llevar a estas instancias de Barandilla. Y ver, por ejemplo, un joven, ahorita estamos por hacer unas pruebas clinking que desarrollaron Enrique Pun y Gaby Escoto, que te permite saber cuáles son tus talentos, que te permiten saber tus habilidades para ver qué carrera puedes elegir. Entonces, no hay ahorita en Barandilla algo que le diga a estos jóvenes, oye, ¿por qué estás robando si tú tienes un futuro? Porque Culiacán y Sinaloa y México, Carlos, bien organizados, podemos tener soluciones. Entonces, Barandilla debería ser un primer filtro, en especial para los reincidentes, Carlos. Ver qué familia tienen, no dónde robó, qué robó, y no. Eso ya lo tienen nuestros oficiales y pasan a los jueces de Barandilla, y si es necesario a fiscalía y un juez. Vamos viendo la parte humana. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo estás desintegrado en la familia? Pues bueno, tenemos instituciones, ¿no? Entonces sí, Barandilla es el primer paso. En Culiacán más o menos tenemos identificados 5,000 personas. Después viene, si ya pasas la rayita y haces un delito, ya debes de ir a otras instancias. Si eres menor de edad, vas a un tutelar de menores, o si eres mayor de edad,
a prisión. Entonces, esas instituciones de reinserción social deberían de convertirse en verdaderas escuelas de paz, porque alguien no te enseñó a manejar tus diferencias dialogando. Esas 5,000, 2,000 en prisión y casi 200 en tutelar, esas 7,200 personas, nadie les educó de que hay otras maneras de convivir. Entonces, tenemos, y tú me puedes decir, son muchas, Javier. No, el sistema escolar en Sinaloa da a 800,000 alumnos educación gratuita, desde primarias. Entonces, si somos capaces de educar 800,000 alumnos gratuitamente, ¿por qué no educar a los 7,500 que más lo necesitan? Más los 8,000 agresores de violencia familiar. No tenemos más de 18,000 agresores en Culiacán y tenemos una ciudad muy próspera que permitiría llegar a eso desde Barandilla, como bien lo dices. Sí, es el primer paso, como bien lo señalas. Y yo te preguntaría, porque supongo que ustedes han estudiado no solamente el fenómeno del proceso que ha llevado, por ejemplo, como bien mencionabas, a Yucatán, pero recientemente Coahuila, Sí. que tenía problemas muy serios, y prácticamente con un trabajo de persistencia, consistencia, Sí. lograron avanzar, porque se fueron precisamente a las causas que originan la violencia, no a sus efectos, porque de nada sirve reprimir si no previenes. Sí, mira, en las causas, cuando hablamos de las causas, nos imaginamos un joven en pobreza y que no, es muy diferente. Tú puedes tener una familia muy estructurada y se te puede meter por ahí una adicción a las drogas, o que ese joven no tuvo reconocimiento en su casa por violencia o en sus escuelas. El reconocimiento social y el sentido de pertenencia son fundamentales en los jóvenes. Entonces tú puedes hablar de esas causas micro, pero también hay causas macro globales. Y tenemos que atender también a las amenazas que sufre México en el tema, por ejemplo, de tráfico de drogas, porque es un mercado global que cualquier país que esté junto a un mercado tan grande como el de Estados Unidos y Canadá, ahí también hay otras causas que tenemos que revisar. Otros países que nos llevan la delantera en esto, como Suiza, Portugal y ahora Estados Unidos, han hecho sistemas para regular las drogas. México tiene que dar un paso importantísimo, porque esa es una causa muy grande, que a veces las causas micros de llevar a nuestras comunidades prosperidad no necesariamente es suficiente. Esas son las causas micro en la comunidad, pero también hay causas globales que presionan a México. Ahorita se nos tiene como causantes de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Jalisco y Sinaloa están en la mira del gobierno de Estados Unidos por las muertes por sobredosis, que ya sobrepasan las 100,000. Más o menos morían 2,000 a 3,000 personas anualmente por sobredosis en Estados Unidos. Hoy mueren más de 107,000. Entonces, un gobierno como Estados Unidos no puede permitir que sus jóvenes mueran así, y van a actuar en consecuencia. A esas presiones me refiero, esas causas globales, también tenemos que atenderlas, no solo las de las escuelas y las colonias. Sí, claro. En la experiencia que me tocó a mí vivir de cerca, nos dimos cuenta que en la medida que nosotros fuimos organizando colonias y se fueron constituyendo comités de seguridad y que la gente participaba, prácticamente obligamos, sin que fuera nuestro propósito, a que la autoridad volteara a esas zonas y empezara a ponerle especial atención, empezó a mandar trabajadoras sociales, empezó a hacer un trabajo más efectivo y disminuía la problemática en todas esas zonas. ¿Y cómo veías a los líderes sociales, a las señoras? Encantadas. Se motivaban, ¿no? Se motivaban. Y yo siempre les decía, lo importante de esto es identificar un problema menor que ustedes tengan la capacidad de resolver para que se generen confianza propia. Y a partir de ahí, la autoridad va a empezar a verlos de otra manera porque va a haber una sociedad organizada. Carlos, se genera un círculo virtuoso. Del círculo vicioso que había con un líder que llegue allí, seas tú, sea el consejo, sea un buen funcionario, que los hay, que le preocupe la prevención, o un buen ciudadano. Pero cuando se juntan empresarios, líderes comunitarios y funcionarios de excelencia, eso es como magia. Se crea un
un círculo virtuoso donde pasa eso. Acabamos de estar en Las Coloradas y veías tú que las mamás orgullosas, conseguimos 100 hot dogs, conseguimos 200 bolsitas de dulces. Ellas hubieran podido comprar un hot dog para su hijo e ir a comprarles un dulce. Pero ellos lo hicieron para 250 niños. Entonces, y platicas con ellos y no fue un desgaste ni un sacrificio. Es lo que tú dices, se sienten orgullosas. Y es cuando en el equipo vemos, qué bonito, ¿no? Esta colonia ya se va sola, ya no nos ocupa. Porque sucede lo que tú dices, creas un comité, llegan nuestras autoridades, las instituciones, llegan ciudadanos, empresarios, y empieza, y yo creo que eso se puede lograr en Culiacán y en México, ¿no? Eso te quería plantear, ¿hasta qué punto es factible que ustedes que están de alguna manera como fundación detrás de todo esto y de una manera más especializada, que nos convoquen a los organismos de la sociedad civil, a los empresarios y agarramos, digamos, algún sector de la ciudad, una zona como un laboratorio, llamémoslo así, y empezar a hacer algo de esa manera? Mira, tocas el tema, en Construyendo Paz, Construyendo Espacios para la Paz, vemos toda la ciudad, pero tenemos identificado un polígono de paz que le llamamos, que Culiacán Participa nos ayuda mucho ahí, porque ha vivido durante casi 10 años en esa comunidad, y ahí probamos todos los programas. Y para Culiacán estamos trabajando en un proyecto donde Raúl está. Cada mes nos reunimos ciudadanos, precisamente para ser objetivos y no caer tú sabes que la seguridad es mucho de percepción, hay veces que es más fuerte la percepción que la realidad. Entonces nosotros cada mes nos reunimos, Carlos, invitamos a toda la sociedad a revisar los indicadores de seguridad, desde los de alto impacto como son homicidio, feminicidio, extorsión y secuestro, hasta los patrimoniales que mencionabas ahorita, robo en el autobús mientras estás en el cajero automático o en el camión o en el centro, robos, asaltos, robos a tu domicilio, robos a vehículos y robo a comercio. Esos son los patrimoniales. Y luego vienen los sociofamiliares, que son los más tristes, Carlos, porque no tienen que ver con delincuencia. Es en el seno de nuestros hogares, que son violencia familiar, violación y lesiones o riñas. Eso es muy triste porque ahí no tiene nada que ver algo de policía y seguridad. Son nuestros hogares. Y te doy un dato, en Culiacán, la mitad de las llamadas que se van a recibir hoy al 911, a C4, es violencia familiar. En un mapeo que hicimos en estos datos, cuando analizamos las llamadas y vimos la gráfica de pastel y vimos un delito que era exactamente la mitad, preguntamos, oye, ¿ese delito o nos equivocamos? No, ese delito se llamaba violencia familiar. Dijimos, Dios mío, ¿cómo es posible que la mitad de la violencia en Culiacán sea en el seno de nuestros hogares? Algo no estamos haciendo bien, Carlos, como padres de familia en las escuelas, que tenemos que mejorar. Y estos encuentros sirven para eso, para reflexionar con cifras, que son seres humanos, no son cifras, pero las cifras te ayudan a ver si los programas están funcionando, ¿no? Entonces tenemos un reto muy grande y sí, invitamos a toda la sociedad, Carlos, a que cada mes es gratuito, es entrada libre. Te repito, yo le pedí a un grupo de amigos como Raúl que nos ayudaran a mejorar construyendo espacios para la paz. Qué bien. Una última pregunta, Javier. En el tema de la educación, ¿es factible explorar la posibilidad de modificar la ley estatal de educación de modo tal de que eso que tú comentas que no se está impartiendo a los niños y a los jóvenes en clases, exista una matrícula que la maneje? Tocas un tema, debería de ser, y ahorita que estamos en proceso electoral, debería de ser un tema en los debates que nuestros candidatos a diputados logren esa ley. Quienes me escuchan dicen, Javier, hay muchas leyes. Bueno, es que una ley no es una ley, no es un papel con letras. Se tiene que diseñar el protocolo, los programas. Eso es una ley. Una ley le da fuerza
a un protocolo, a una acción que digamos, a partir de hoy, en primaria, secundaria, preparatoria y universidad, vamos a dar educación y cultura de paz. ¿Cuáles? Se pueden diseñar los contenidos y la ley hace dos cosas: que eso se cumpla, que en las escuelas de Sinaloa les enseñemos a los niños a convivir en paz, y dos, se les dota de presupuesto. Entonces, la ley ya no hay que verla como un conjunto de algo escrito ahí, sino una acción con presupuesto que se tiene que hacer obligadamente para que nuestros niños y jóvenes... Es fundamental la educación para la paz, Carlos. Seríamos el primer estado en la República que lo haríamos. Incorporar en el sistema educativo materias formativas, ya no académicas instructivas, que los niños están llenos. Y además eso se busca en Google y el niño puede saber las capitales del mundo, pero lo formativo, Carlos, eso no se busca en Google. Eso se da en la familia y en la escuela. Entonces, ojalá y nuestras escuelas se volcaran a esa parte formativa, donde me enseñan a que yo desee que a ti te vaya bien, que me siento orgulloso de que tú estés logrando tus metas y cómo te ayudo. Y si tenemos una diferencia, hay muchas maneras de arreglarlas. Y como consecuencia, cuando resuelves bien un conflicto, salen dos amigos. Es bien interesante y es lo que tú has visto en las colonias. Cuando empiezas con el ejemplo a enseñarles a las personas que cuando trabajan en equipo y ponen un bien común por arriba de sus diferencias, encontrarán que es mucho más lo que los une que lo que los separa. Y ahorita estamos viendo momentos de polarización terribles, donde estamos dejando de ver que en México hay muchas más cosas que nos pueden unir que dividir. Y ojalá y sepamos votar este 2 de junio por personas, diputados que van a hacer este tipo de leyes de educación para la paz, ver a los agresores, ver a la familia, y que nos tienen que unir en lugar de desunir. Pues muy bien, Javier, te agradecemos mucho esta conversación en este podcast de Súmate, muy interesante, y la verdad que da para hablar de más temas, y ojalá más adelante podamos contar de nuevo con tu presencia por acá. Y fortalezcamos la seguridad ciudadana, que unida a la seguridad pública es lo que dará los resultados que merecemos y necesitamos. Pues en lo que nosotros podamos colaborar como Súmate, estamos en la mejor disposición de hacerlo con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Sí. Y la semana que entra los esperamos en un capítulo más del podcast Súmate. Suscríbete a nuestro canal y por favor sigue nuestras redes sociales. Por favor, activa la notificación para que cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas tener acceso y verlo.